Hechos 19:8. ¿Eh? ¿Ya lo tienen? Vamos a hacer una oración primero antes que llegan los lentes. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, tu ayuda. Te pedimos, Señor, tu bendición para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga la obra, Señor, que tiene que hacer en nosotros, Señor, que podamos ver lo que ojo no ve y que oído no oye y que, Señor, hoy has puesto en nuestros corazones y en tu palabra, Padre. Te damos gracias en esta hora por tu iglesia, Señor, por cada uno de tus hijos preciosos, Señor, que tú nos alimentas, Padre Santo, tanto físico como espiritualmente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Podemos leer. Pablo está hablando aquí en Éfeso y está dando un mensaje. Y decía esto Pablo, debemos de tomar de los mensajes que están aquí también en la palabra de Dios, porque son los que nos edifican. Y dice así, ya nomás voy a leer el 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Mire, vemos como Pablo salía a predicar a todas las naciones y principalmente iba a la sinagoga. Y se entiende que en esta sinagoga, ¿verdad?, donde estaban los judíos, ¿a quién más podían ellos entender el mensaje de Dios que los gentiles? Sin embargo, los judíos fueron los primeros que rechazaron el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, ¿de qué les hablaba Pablo? Dice en el versículo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. ¿Qué hablaba Pablo y qué era lo que él predicaba? Y esto era lo que los judíos en un momento dado eran los que más podían entender el mensaje del reino de Dios, ¿sí o no? Porque ellos eran los que tenían el conocimiento, la palabra de Dios, y sin embargo rechazaron el mensaje que Dios traía para ellos primeramente. Y ya sabemos, pues Pablo se vuelve a los gentiles. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta y qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que tenemos, para qué venimos aquí, adorar, alabar al Señor, pero para hablar y conocer ¿qué? El reino de los cielos, el reino de los cielos. Mire, entonces, hablando acerca del reino de Dios, y debemos, ¿sabe qué? En este aspecto, cada día que pasa en nuestra vida, nos debemos de empapar más de qué será, Dani, de llenar más del conocimiento del reino de Dios. Porque mire, la tierra está llena del conocimiento de qué? Del mundo. Y de las cosas del mundo. Pero escasea el conocimiento y la palabra de Dios. Y cuando viene aún a las iglesias, los se rechaza. La gente no quiere escuchar el reino de Dios. Sin embargo, sí pretende y quiere escuchar todo lo que sea referente al reino de la tierra, del mundo y las cosas que son de él. ¿Sí o no? Estamos viendo y viviendo todo esto más ahorita. La ciencia, tecnología y todo que habla del mundo y las cosas que son del mundo. ¿Qué era entonces lo que enseñaba Pablo por el Espíritu Santo? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que más debemos ahora nosotros como hijos? Porque ¿dónde va a estar nuestra herencia? Nuestra herencia está allá arriba, hermano. No está aquí abajo en la tierra.
está en el cielo. Debemos de tener conocimiento del reino de Dios. Y a eso vino Cristo, a enseñarnos el reino de los cielos. Está bien que aquí también tienen que aprender cosas que son de la tierra, conocimiento y todo. Sí, está bien. Pero si solamente se limitan a ese conocimiento, hermano, y dejan a un lado el conocimiento del reino de Dios, no se va a poder. ¿Sí lo encontraste? ¿No? Bueno, déjalo. ¿Quién sabe qué pasó? No lo sé. Pero bueno, ya esto no puedo ver de la vida. Mire, hoy en día, o sea, tenemos que ser conocedores también del reino de Dios. Hoy en día y en todos los tiempos, los hombres hablan, enseñan aquí en la tierra los reinos del mundo, porque estamos en el mundo. Y desde chiquitos estamos aprendiendo cosas que están relacionadas con el conocimiento, la ciencia, la escritura del mundo y todo lo que representa él. Desde chiquitos nos instruyen, ¿verdad?, en las escuelas a las cosas del mundo, pues porque estamos aquí, y eso no quiero decir que no, pero tenemos que también, ahora como hijos de Dios, tenemos una misión de conocer el reino de los cielos. Ahorita lo van a ver. Y las cosas que suceden, que son de las, por ejemplo, si tú vas a una escuela, a una universidad, ¿qué te van a enseñar? Pues cosas que tienes que aprender de la ciencia, de la materia. Y está bien porque para eso son, ¿verdad? Pero nunca te van a enseñar ahí nada del reino de los cielos. Solamente te enseñan las cosas que son de las escuelas, universidades y de todo. Todo lo que se enseña está relacionado con todos los tipos del reino del mundo. Todo lo que se enseña en la tierra está relacionada con las cosas que son de la tierra, del reino del mundo. Negocios, trabajos, todo lo que sea, está relacionado. Los reinos, los gobiernos, la economía, el materialismo, los reinos del mundo, el ejército y sus sistemas. Si vas a ser un militar, tienes que aprender todo lo que los militares deben de saber y aprender. Si vas a estar en una religión, lo primero que te enseñan es todo lo que las religiones te enseñan, sea romanismo, monismo y todo. Pero ¿quién te enseña las cosas del reino de los cielos? Solamente a través de Jesucristo lo vino a revelar, a través de su Espíritu Santo. Y nosotros creemos que ya conocemos algo. Hermano, no hemos visto ni siquiera el límite del reino de los cielos, a tal como Dios nos lo revela, ¿verdad? Los reinos del mundo, de los diferentes, ya sean oficios, profesión, trabajos, religiones, porque las religiones enseñan también. Nosotros no somos una religión, usted ya lo sabe. Nosotros no venimos a aprender aquí de ninguna religión. Venimos a aprender lo que la palabra habla respecto a Jesucristo y al reino de los cielos. Pablo no se enfocaba más que en eso, los apóstoles. Ellos no fueron a predicar el judaísmo, ellos no, menos el romanismo, ni siquiera existía. El romanismo 300 años después existió. ¿Qué tenían que andar predicando? Doctrinas de otra religión. Ellos venían a predicar el evangelio del reino de los cielos y los reinos de las diferentes religiones, denominaciones. Hoy, si tú vas a una denominación, la que sea, ¿verdad? Nosotros no somos denominación tampoco. ¿Qué vas a escuchar? Son bautistas, metodistas, ¿qué hay otros? Pentecostales y todo lo demás. Vas a escuchar ciertas tradiciones, ciertas doctrinas que son de ellos, y así se llaman, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, pero todos deben ser iglesias de Cristo. Entonces, no vamos a predicar una denominación, ni sus grupos, ni sus doctrinas, enseñanzas, gobiernos, nada del Vaticano, de los mormones, testigos, nada. ¿Cómo lograr hacer crecer su reino? Todos ellos lo que quieren es hacer crecer el reino de sus denominaciones, su gobierno. No predican realmente el reino de los cielos, predican su gobierno, predican su denominación, predican lo que ellos son y que quieren que su reino crezca.
ahora que vino este señor, ¿verdad? Que decía, nosotros somos, ¿cuántos millones dijo? 20 millones en el mundo de, ¿cómo se llama? Que son sabatistas. Uy, y seguimos creciendo. Oh, pues sí, para abajo, pero no para arriba, ¿verdad? En fin, y cada denominación se envanece por todas estas cosas, por su crecimiento de su reino, de las cosas materiales, ¿verdad? ¿Dónde podemos oír, conocer, aprender del reino de Dios, del reino de Cristo? Solamente en una iglesia de Cristo. Solamente en una iglesia de Cristo. Si no estamos en una verdadera iglesia, nunca vamos a oír. Vas a oír lo que dicen los mormones, testigos y todo, ¿no? Y la gente se las cree, ¿verdad? Vayamos entonces, dice, muchos dicen, hasta cuando vayamos. ¿Cuántos de ustedes dicen o pueden decir? Bueno, ahorita conocer el reino de los cielos no me interesa mucho. Ahorita lo que más me interesa es conocer las cosas materiales, terrenales, mi trabajo, mi negocio, lo que quieras. Ya cuando me vaya con el Señor, ¿cómo te vas a ir con el Señor, verdad? Entonces sí, voy a conocer el reino de los cielos. Están esperando, así dice la gente, ya cuando estemos allá, vamos a conocer a Dios. Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tenemos una gran responsabilidad, y no nomás tú, sino tus hijos, enseñar sobre todo a los hijos, enseñarles el reino de los cielos, no tu reino, no ninguno, ¿verdad? Entonces, cuando nos muramos, mientras solo conoceremos todo lo concerniente al reino del mundo y del diablo, porque todo este sistema y todo este reino, ¿de quién es? Del diablo, aunque no lo creas, todos sus sistemas, de cualquier aspecto, son inventados, son puestos por el enemigo. Muchos no lo creen, pero todo es así, ¿verdad? Sus sistemas, sus gobiernos, solo vivirán para hacer crecer. Esto está tremendo, mire, porque si yo solamente quiero hacer crecer el reino del mundo, el reino material, el reino de las cosas de esta tierra, ¿a quién estoy sirviendo? Al enemigo, porque todo este sistema y todo el mundo pertenece a él. Todos estos reinos de la tierra son de él. Y el hombre está trabajando para él, aunque dice, está trabajando para ti, pero ¿cuántos están trabajando para el reino del enemigo? ¿Verdad? Dice, solo vivirán para hacer crecer el reino del mundo, del diablo, y lo que les ofrece él. ¿Qué les ofrece el mundo? ¿Qué ofrece el diablo? Cada día más, un conocimiento más fuerte, más grande del sistema de los gobiernos del mundo. Y esto es lo que aprende, ¿verdad? Su reino. Él solo puede hablar y dar a conocer, enseñar lo que es de su reino. ¿Usted cree que el diablo va a hablar del reino de Dios? ¿Usted cree que el enemigo va a hablar, va a comentar, va a enseñar el reino de Dios? No, va a enseñar su reino que él tiene en la tierra. Ahorita les doy el versículo. De todo, y sus esclavos, los hombres que tienen la tierra, están hechos para servirle y dar a conocer su reino. Y reino. Igual también en relación a las iglesias que no son de Cristo, ¿a quién están dando a conocer? ¿Qué están enseñando? ¿Qué reino están diciendo? Una denominación, un grupo o algo que sea. Si tú no te aplicas en conocer el reino de los cielos a través de la palabra de Dios, hermano, vas a tener mucha deficiencia en esta vida, porque el reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que nos va a mantener aquí, no el del mundo. Ahora dice, mire, igual en sus iglesias del enemigo, ¿usted cree que la católica va a hablar de Cristo? ¿Va a enseñar el reino de los cielos? Enseña el reino del Papa, enseña los sistemas del mundo. Igual en todos ellos, ¿verdad? Solo hablan y enseñan un reino del enemigo. Y para eso los preparan a los hombres. ¿Para qué preparan a los hombres en sus iglesias? Para hablar de sus reinos, de sus denominaciones, de todo lo que son ellos. Que no nos preparan para el reino de los cielos. Solamente a través de la palabra y del Espíritu Santo. Para todo esto, no están levantando nuevas denominaciones, nuevas iglesias.
¿No el Papa está levantando la nueva religión mundial para levantar más su reino del diablo, que no es de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 1:3. Hechos 1:3. Después de que Jesucristo, aunque Jesucristo lo primero que dijo, que Él venía a anunciar el reino de los cielos. No venía a anunciar el reino de Roma, el reino de los judíos, ningún reino del hombre. Hechos 1:3. ¿Ya lo encontraron? Bueno, desde el 1:1. Vamos a leer. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Nada tuvo que hablar ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún, ni siquiera los apóstoles, sino lo que Cristo vino a hacer y a enseñar. Ya lo que hoy enseñan y hacen los hombres está fuera del evangelio de Cristo, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínense, ¿usted que el Señor les iba a hablar de otras cosas, hermano? Hablándoles acerca del reino de Dios. Al mundo le encanta que le hablen de las cosas del mundo y las cosas del reino de la tierra y los sistemas. El Señor solamente habló el reino de Dios. Aquí comprobamos una vez más que Jesucristo, ¿verdad?, se dedicó una vez únicamente a predicar el evangelio del reino de los cielos, no del hombre, no del mundo, no del judaísmo. Por eso los judíos se enojaron, ¿verdad? Y por eso estaban enojados con él, porque no predicaba el evangelio o una palabra del judaísmo, sino predicaba el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver aún el judaísmo con el reino de los cielos? Nada, menos cualquier religión, ¿verdad?, del hombre o del mundo. Y aquí lo dice, que les enseñaba a sus discípulos, ni siquiera el reino, gobierno de Israel y sus sistemas, nunca alabó a los sacerdotes, nunca les dijo, ¿verdad?, su doctrina que era la mejor, no, al contrario, les reclamó sus enseñanzas. El Señor enseñó el evangelio del reino. ¿De quién enseña? ¿Quién enseña el reino de los cielos? De Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hablar del reino de los cielos? Del rey. Ahorita la alabanza estábamos viendo. Al hablar del reino de los cielos, hablamos del rey. ¿Quién es el rey? Allá no hay reinas. Ay, no, que esta fulanita, menganita, no. El único rey es Jesucristo. ¿De quién tenemos que hablar? Es de Cristo, como rey, porque es parte de su reino, como Salvador. ¿Quién puede hablar? Solamente, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? No son los hombres, no son los papas, no son los apóstoles. Nuestro Salvador es parte del reino de los cielos, nuestro único Salvador. Tenemos que hablar de su muerte, resurrección y su ascensión al cielo. Todo esto es parte de lo que Dios habla y enseña en su palabra. Y muchas de estas cosas nunca se enseñan. Hablamos más del mundo, de su economía, de su salud, de su que estén bien, que se haga, les dé dinero Dios, que les haga todo tipo de bien. Pero del reino de los cielos poco se habla, del reino de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. De ningún hombre, rey, ni gobierno, ni un César, ni nadie, ni un sumo sacerdote, ni siquiera de un pastor en las iglesias. Mucho se oye, ay no, mi apóstol, ay no, mi profeta, no. Solamente de Jesucristo tenemos que dar testimonio. No podemos dar testimonio del mundo más que de lo que es el mundo, ¿verdad? El pecado. De su obra de salvación, de su obra de gracia, como ayer veíamos también en el mensaje de ayer, ¿verdad? El Señor les decía, Dios nos está invitando a entrar al reino de los cielos. Nos está invitando a entrar al reino de los cielos.
no a entrar a cualquier denominación, grupo, no, entrar al reino. Y el hombre rechaza el que no querer ir al reino de los cielos. Bueno, su obra, toda la obra que hizo Jesucristo. Mire, Hechos 20, 24, aquí volvemos a encontrar un mensaje de Pablo. 20, 24. Pablo hablaba también de su prueba, sus luchas que tenía que pasar por causa del Evangelio. Y dice, desde el 22 si quieren, ahora aquí que ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Pero nosotros es lo que más hacemos caso, que no nos pase nada, ¿verdad? Para cuando salimos, y es que salimos a predicar. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Ayer veíamos cómo la gracia, ¿se acuerdan? Dice que la ley y los profetas vinieron hasta Juan. Y a partir de ahí dice que el evangelio del reino de los cielos es predicado. Él, la ley y los profetas. Y veíamos cómo por la ley nadie se pudo salvar, nadie se puede salvar. Vino la gracia. La gracia de Jesucristo es el don, es el regalo inmerecido que tenemos de parte de Él, no por obras. Y sin embargo, los judíos hasta la fecha no han podido captar que la ley ya terminó y que hoy estamos en un periodo de gracia y de misericordia para salvación. No es para que te dé riquezas, bienes materiales, sino para que te dé la salvación. ¿Me entiendes? ¿Y qué hicieron ellos? Se acabó ese tiempo y viene el tiempo de la gracia. Pero recuerden que también el tiempo de la gracia se va a acabar. Así como empezó. Y aquí el profe ayer, ¿dónde está el profe? ¿Cuándo empezó el tiempo de la gracia, el profe? Con la venida de Jesucristo empezó el evangelio de la gracia, la salvación. ¿Cuándo va a terminar? Con el rapto de la iglesia. Porque la gracia fue dada para la iglesia. Para la iglesia. La gracia ha sido dada para la iglesia. Y ahí empezó el tiempo de la gracia. Pero va a terminar ¿cuándo? Cuando entre el último gentil de la iglesia al reino de los cielos. Y se acaba el tiempo de la gracia. Y ya nadie va a poder ser salvo, aunque ustedes lo crean. Nadie va a poder salvarse de lo que viene. Tenemos un tiempo todavía de la gracia. Y todavía creen, ¿verdad?, que después de la gracia se pueden salvar. Ayer veíamos esos versículos que el Señor les decía. Se cerró la puerta y ya no entraba. Se acabó el tiempo de la gracia. En fin, ya me estoy saliendo. Esto fue lo de ayer. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, el evangelio de la gracia de Dios. No dice de la ley de Dios, de la gracia de Dios. Y ahora aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, vuelve a confirmar, predicando el reino, no de los judíos, hermano, no de ningún reino, el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque muchos lo que quieren es que se predique, pare de sufrir, que se predique cosas terrenales y materiales del reino de la tierra. Pero no les interesa mucho el predicar el reino de los cielos, que es nuestra ciudadanía ahora, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. También esto es importante. No he rehuido. ¿Cuántos pastores rehuyen no dar a conocer el arrepentimiento, el pecado, la vida mundana, la vida carnal y todo lo demás? Porque no se les vaya a su iglesia. Pero hermano, una persona que salva sabe que va a permanecer con Cristo.
Entonces, fíjese, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los ha puesto? ¿Quién ha puesto a los músicos? ¿Quién ha puesto a los predicadores? El Espíritu Santo, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? No dice la iglesia de Pablo, no dice la iglesia de Juan, no dice la iglesia de Ernesto, no dice la iglesia de ningún hombre, ni de Pedro, la iglesia del Señor. Tú eres parte de la iglesia del Señor, y si no eres parte de ella, serás parte de la iglesia de algún hombre. Pero dice, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó. ¿Cuántos hombres se atribuyen? Es mi iglesia de pastores. Es nuestra iglesia, mi iglesia. No, es la iglesia de Cristo. No es de ningún hombre. La que él ganó por su propia sangre. Muchos quieren hacerse. Bueno, había un hombre, bueno, ya pasó nombre, que decía que era su. Decía, es que esos hermanos son mis ovejas. Y, ay, pues si son tuyas, llévatelas. Yo para qué quiero algo tuyo. Yo nomás tengo ovejas del Señor, no de los hombres. Si tú eres de fulanito, de perenganito, de mire, váyanse con ellos. Porque esta iglesia no es de ningún hombre. Ay, es que si Ernesto se acaba la iglesia. Si esta es iglesia de Cristo, ¿sabe qué? Así nos quedemos 2 o 3 años. Seguiremos siendo la iglesia de Cristo. No interesa el número de gente. Bueno, mire, entonces, mire, su obra de salvación por gracia. Dios nos dice, no ha venido a anunciar todo el consejo, no rehuyó a anunciar todo lo que el Señor le dijo, sino todo lo que está escrito, y no para agradar a los hombres. El Espíritu Santo está puesto, no Pablo ni pastores, para apacentar la iglesia de Jesucristo. No dice la iglesia de Pedro, Pablo, Roma, ningún hombre, denominación. La iglesia de nadie. El Papa dice que es su iglesia, ¿verdad? Pero esta no es iglesia de nadie más que de Jesucristo. Dice, la iglesia es de Jesucristo, no es del hombre. Como hoy todas las iglesias tienen sus propios dueños que las forman, denominaciones. Nunca Pablo, Pedro, los apóstoles que atribuyeron, dijeron que las iglesias eran suyas. Roma dice que es la iglesia del Papa, ¿verdad? De Roma. Pero la iglesia de Cristo, ¿verdad? No dice que de ningún lado, ni siquiera de Jerusalén, es la iglesia de Cristo que él ganó con su propia sangre. Ganó con su propia sangre, como los hay hoy en este tiempo, y más se va a seguir dando esto. Han estado aumentando las denominaciones falsas, los grupos religiosos, donde cada día están formando nuevas denominaciones, nuevas iglesias, y ni siquiera son pastores. Se ponen por ellos mismos como pastores, pero nunca están reconocidos por ellos, ¿no? En sí, ¿verdad? Robándoles a los otros pastores, porque así pasa. Las divisiones, ¿qué hacen? Ninguna división es de Dios. Es que Dios me dijo que dividiera la iglesia y formara mi iglesia. Ninguna denominación que sea, ahora sí, dividida y formando sus propias iglesias, como se ha formado todas ellas, no fue quien formó la romana, Constantino, no la formó Jesucristo. ¿Quién formó la mormona? Smith. ¿Y quién ha formado todas las denominaciones? Cada hombre. ¿Por qué? Pero ¿quién formó la iglesia de Cristo? Pues Jesucristo. Y así cada denominación se fueron formando en el tiempo. Así nacieron todas ellas. Pues nosotros no debemos de predicar ni a tu pastor ni a la iglesia. Tenemos que predicar el reino de los cielos, que es de Jesucristo. Y eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos fortalece. Ser lo que Dios quiere que seamos, nadie se los quita, porque dice, la verdadera iglesia de Dios, ¿sabe qué? Nadie se la quita ni se la arrebata de sus manos. Si hay una división, si hay una división en una iglesia y se va la gente, hermano, ¿sabe qué? Si es una iglesia de Cristo, dice que nadie nos quita ni nos arrebata de sus manos.
Si alguien se divide y se va, ¿sabe por qué? Que no era del Señor. Porque lo que es de Dios permanece. Si tú y yo somos de Dios, tenemos que permanecer en la verdad, tenemos que permanecer en Cristo, y Cristo siempre nos va a llevar por el Espíritu Santo a la verdad. Nunca te va a llevar una religión falsa, nunca te va a llevar, el diablo te ofrece los reinos del mundo y te ofrece todo lo que él quiere, pero nunca te va a ofrecer la salvación, te ofrece dinero, te ofrece negocio, te ofrece todo lo que quieras, pero no te ofrece la salvación, no te ofrece el perdón. Y esto solamente Cristo no le da. Entonces tenemos que predicar el reino de Dios. No se apeguen a predicar su propia o a dar a conocer sus denominaciones, sus grupos, sino predicar el reino de los cielos, hermanos. Y es el Señor el que va a hacer la obra. El que va a hacer la obra. Amén. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos viniste a enseñar a predicar el reino de los cielos, no el reino de la tierra, no el reino de las denominaciones, de los grupos religiosos, ni políticos, Señor, ni económicos. Tú viniste a enseñarnos tu reino, donde en este reino tuyo, Señor, existe, Señor, la verdad, la paz, la salvación, donde no existe el pecado, el mundo, ningún reino de la tierra puede heredar tu reino. Solamente, Señor, aquellos que tú has escogido para que podamos ser parte de este reino espiritual tuyo y que ya somos, Señor, porque ya tenemos, Señor, tu Espíritu Santo que nos ha sido dado para ser parte de tu reino. Gracias te damos por tu iglesia, Señor, que abras el entendimiento para discernir lo que es de ti y